Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestras conferencias de metabolismo óseo mineral. La primera conferencia, el doctor Aquiles Jara, nefrólogo docente de la Universidad Católica de Chile, integrante del Comité de Metabolismo Óseo Mineral de SLAN, expresidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. Doctor, un placer. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador por invitarnos y poder seguir hablando de esto que nos entusiasma a todos. A ver cómo funciona esto. El doctor Kanata ya nos habló de las complejidades del metabolismo óseo mineral y cómo influye el fósforo, la importancia del fósforo en ello. Pero también el doctor Kanata, en el estudio Cosmos, que ya mencionó en la mañana, nos mostró que también el efecto del fósforo sobre la mortalidad, y ellos demostraron que el valor de 4.4 es el que se asociaba a menor mortalidad. Y tal vez más importante aún, en los pacientes que estaban fuera del rango, disminuir el fosfato en 1.1 miligramos significaba un ahorro de mortalidad de un 12%. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema es la incapacidad que tenemos para llevar a nuestros pacientes a los niveles de fósforo que se nos pide. En este estudio DOPS, ustedes pueden ver acá que el 41% de los pacientes tenían fosfato mayor de 5.5. El 72% tenía más de 4.5. Y en el resumen de 6 meses, más del 90% estaban por sobre 4.5, que es la realidad que todos vivimos. ¿Ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque obviamente los pacientes tienen que comer y la ingesta proteica significa ingesta de fósforo. Y por lo tanto, en un promedio, nuestros pacientes reciben a la semana entre 3.500 a 5.000 miligramos de fósforo. No olvidemos, en lo que mencionó el doctor Kanata, que los alimentos procesados llenos de aditivos de fósforo le agrega 1.000 miligramos más o más de fosfato a la ingesta. Y tampoco olvidar que los medicamentos, los excipientes tienen fosfato y se le agrega más. En este trabajo de Gutiérrez, ven ustedes cómo en voluntarios sanos una dieta que tenía con alimentos procesados, es decir, comida chatarra, tenía la misma composición y calorías que en la dieta anterior, pero fíjense ustedes cómo esta dieta de comida procesada le agrega un 60% más de fósforo, teniendo la misma cantidad de proteínas y de calorías. Y en los medicamentos, que uno pasa por alto, vean ustedes cómo medicamentos tienen contenido de fosfato e igual medicamentos hechos por casas comerciales diferentes tienen variable el contenido de fosfato. Y si uno se recuerda ese trabajo de Janssen, de Chu, en que se prescriben 19 tabletas diarias a los pacientes, es también un poco significativo. ¿La diálisis lo remueve? Sí, pero no es suficiente. Y ustedes pueden ver acá que ese es el problema que tenemos, que las diálisis, todas las modalidades de diálisis, no son capaces de remover todo ese fósforo que se está ingresando diariamente, excepto la diálisis prolongada de 6-8 horas, 6 veces por semana. Por lo tanto, nuestro balance de fosfato es obligatorio, es un balance positivo. Y los mecanismos que tenemos entonces para actuar es sobre la dieta, ¿verdad? Y bloquear la absorción intestinal de fosfato. Vamos a saltarme eso. ¿Cómo bloquear la absorción de fosfato entonces en el tracto gastrointestinal? ¿Ya? Sabemos nosotros que el fosfato se transporta en el intestino por movimiento transcelular, que eso es lo que llamamos transporte activo, pero que es saturable, predomina cuando el contenido de fosfato intestino es bajo y que depende de los cotransportadores de sodio fosfato en la membrana apical. Es saturable, es decir, se satura con concentraciones de 6 miligramos por decilitro. Y cuando comemos, por ejemplo, 2.500 miligramos de fosfato, las concentraciones de fosfato son mucho mayores que eso, o sea, se satura fácilmente. ¿Qué pasa con ese fosfato que nos entró por transporte transcelular? Entra por mecanismo paracelular, que no es saturable, es sodio independiente y que depende de forma lineal del contenido de fosfato en el lumen intestinal. Al transcelular lo que se le llama la vía regulada, a la paracelular se le llamó vía no regulada, lo que no es cierto, lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo se regula, ¿verdad?
y los reguladores principales, como ustedes conocen, la vitamina D y el fosfato dietético. ¿Cómo podemos actuar entonces en esto? Aquí podemos resumirlo. Podemos actuar sobre el transporte activo, es decir, bloquear el principal cotransportador, que es el sodio fósforo 2B. Y eso, lo primero que usamos en clínica, que todos lo hemos usado, fue la nicotinamida, que fue un hallazgo, porque la niacina, de donde proviene la nicotinamida, se usa como para tratar el colesterol. Y se vio que, aparte de ese hallazgo, los enfermos sin insuficiencia renal reducían el fosfato, y lo mismo pasaba con los enfermos con insuficiencia renal. Y todos empezamos a usar nicotinamida. Los estudios controlados, este es uno de los primeros, con 100 pacientes, que se comparó la nicotinamida con el sevelamer, mostró un efecto hipofosfemiante. Es un poco paralelo, ¿verdad? Sin embargo, los problemas mayores clínicos fue los efectos adversos, ¿ya? Donde los efectos fueron 1.4 veces mayores en el grupo con nicotinamida y que incluso el 50% de los pacientes suspendieron el tratamiento, ¿ya? Ese es el problema fundamental de la nicotinamida y yo creo que los que lo han usado han tenido esa situación. Entonces se dijo, bueno, combinémoslos con un captor de fosfato, ¿ya? Y digo captor porque estamos acostumbrados a decir quelante, pero el doctor Canata me ha insistido en decir captor, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá que en este trabajo, en enfermos en prediálisis, el efecto no fue muy significativo, y si se evalúa cómo si bloqueo el transporte de fosfato intestinal, me baja el fosfato en la orina, ¿verdad? Baja el fosfato en la orina con lantano, y baja con nicotinamida cuando ésta se usa con lantano. Pero cuando se usó solo, el efecto era bastante nulo prácticamente. Luego, el grupo de Ketteler hizo este trabajo bastante inmenso, con más de 300 pacientes en diálisis, ¿ya? Con una nueva molécula de nicotinamida de liberación prolongada, ¿ya? Su primer encuentro fue a 12 semanas, ¿y qué observaron ellos? Un efecto favorable cuando al quelante de fósforo, cualquiera que fuese, se le agregaba la nicotinamida de liberación prolongada. Un éxito, ¿verdad? Como lo comprobaron ellos. Sin embargo, vean los efectos adversos y nuevamente la diarrea y el prurito era bastante mayor en el grupo con nicotinamida. Pero lo peor es que este mismo grupo continuó el estudio por 52 semanas y ¿qué vio? Que el efecto hipofosfemiante se pierde después de las 24 semanas, ¿ya? Y los efectos adversos fueron intensos, que llevó a que prácticamente la mitad del grupo se retira del estudio con nicotinamida. Aparece otro efecto adverso no descrito antes, el Espesóster, que fue solamente presente en el grupo con nicotinamida, y ellos hoy día no recomiendan esto como un método para evitar el transporte de fósforo. Bueno, entonces no usemos por los efectos adversos, usemos un bloqueador selectivo del NaPi2b. El grupo de Tovar usó este fármaco que llegó hasta el número porque no hubo ningún efecto, no funcionó. Y un grupo japonés con este otro compuesto, ven ustedes que logra el efecto de hipofosfemiante con sevelamer, pero no con este bloqueador selectivo del NaPi2b. Tanto es así que hasta ahí llegó la compañía y dijo, no seguimos el estudio. Por lo tanto, ¿por qué puede pasar esto? Fíjense ustedes, este estudio en ratas, que las ratas cuando tienen falla renal, disminuye la expresión y el contenido de NaPi2b, ¿ya? Y eso sucede a lo largo del tiempo. Por lo tanto, claro, poco efecto va a tener. Y más importante aún es que a medida que con la insuficiencia renal disminuye la expresión del NaPi2b en ratas, aumenta la expresión de otro transportador, el PIT1. Y aquí entonces aparece una nueva forma de enfrentar esto, el PAN, bloqueador de los transportadores de fosfato, el EOS 789, que en ratas demostró efectividad mucho mayor que el lápiz selectivo. Y en humanos solamente tenemos este estudio, fase 1, que no ha visto más repetir qué ha pasado con él, ¿ya? Recientemente aparece un estudio en ratas comparándolo con un quelante, como es el lantano, y el efecto es bastante bueno. Pero lo importante de este estudio es esto, encuentro yo, que los quelantes o los captores de fósforo, cuando tú los das, aumenta la expresión
de los transportadores activos, del NAPI2B, porque disminuye el contenido de fosfato intestinal. Y al revés, cuando tú usas bloqueadores selectivos, aumenta el contenido de fosfato luminal, por lo tanto favorece la paracelular. Conceptualmente pareciera que hubiese que usarlo en forma conjunta. ¿Qué pasa ahora con la vía paracelular? Es la gran forma que se transporta el fosfato. Y ustedes pueden ver que existe una gran gradiente química entre el lumen y la basal, por lo tanto que favorece el transporte paracelular. Pero también existe una gran gradiente eléctrica. El gradiente transepitelial es negativo en la membrana apical del intestino, por lo cual favorece que es muy débil, es pequeño, y en la medida en que él se hace más alcalino, el lumen intestinal aumenta más el dibásico que el monobásico. Por lo tanto, es una gran gradiente química y eléctrica para el transporte paracelular. ¿Cómo se regula esto? Todavía nadie lo conoce con exactitud. Aparentemente hay claudinas implicadas en esto, pero no lo vamos a saber ahora. Pero el intercambiador sodio-hidrogenión en el epitelio intestinal, al bloquearlo, pareciera que hace un cambio conformacional en uniones estrechas o en claudinas que impide el paso del fosfato paracelular. Y es lo que se usó en clínica al tratar de usar este mecanismo con el tenapanor. ¿Qué pasa con el tenapanor? El tenapanor, el primer trabajo de Bloch, mostró en estudio de eficiencia de dosis que obviamente a mayor dosis y 2 veces al día se logra mayor grado de hipofosfatemia, que la dosis habitual entonces se quedó en 30 miligramos 2 veces al día, efectividad. Pero a medida que aumentábamos la dosis, había más diarrea en el paciente, llegando hasta un 52% de los pacientes con diarrea en la dosis máxima versus placebo. Luego, este grupo hace una fase 3, el mismo grupo de Jeffrey Bloch, donde muestra que efectivamente la mayor dosis es la que logra la mayor hipofosfatemia y es muy efectivo. Sí, es efectivo, pero nuevamente los pacientes tienen diarrea y el 8% de los enfermos deben suspender el medicamento y no poder continuarlo. ¿Ya? El grupo de Bergola, en otro estudio, evalúa entonces la combinación de tenapanor con un quelante de fósforo en pacientes que usando el quelante no lograban un buen control del fosfato sérico. Y ustedes pueden ahí que la combinación es efectiva y pudiera ser útil. ¿Ya? Sin embargo, nuevamente, la diarrea sigue siendo un problema en este medicamento y hay que tenerlo presente. ¿Ya? Es el doble que en el placebo en este caso. Finalmente, este año aparece de Jeffrey Bloch nuevamente un diseño, yo creo que es un estudio exigido por la FDA sobre seguridad. Es un estudio que compara con el tenapanor con sevelamer, pero no en eficiencia, sino en efectos adversos. ¿Ya? Y fueron 52 semanas, a diferencia de 12 o 24 semanas. Este es un estudio que llega a 52 semanas. La eficiencia la midieron en entremedio cambiando el tenapanor con placebo para la eficiencia. Bueno, claramente la eficiencia con placebo va a ser siempre fantástico, pero el estudio era de seguridad. ¿Ya? ¿Y qué se vieron ellos? La diarrea en el primer periodo de 26 semanas era de un 58% de los pacientes, pero rápidamente decae. Y los pacientes en las siguientes semanas hubo mucho menos frecuencia y no diferente con el placebo. ¿Ya? Ahora, descontinuar la droga por efectos adversos también ocurre en un 21% en las primeras fases del estudio. Pero si el enfermo sobrevive a esa fase, luego es prácticamente es igual o menor que el placebo. ¿Ya? Respecto a la diarrea, que es el evento fundamental, lo mismo, o sea, la diarrea ocurre en las primeras semanas. Es decir, el paciente, y en conclusión lo que dicen ellos, es que la diarrea en general es leve, a moderada, hace que un 16% de los pacientes deban suspender el medicamento, pero los que sobreviven a ello, a la diarrea, esta la hacen durante las primeras 2 semanas y luego va desapareciendo en el tiempo. Esto hay que probarlo clínicamente, cada uno va a tener que hacer su experiencia con ello. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes miran la revista gastroenterológica, están usando el tenapanor para la constipación. Es como el minoxidil con la pelaya.
Bueno, ¿qué pasa ahora con los quelantes de fósforo? Los que conocemos todos, ¿verdad? Ahí están los que conocemos, ¿verdad? Lamentablemente en nuestra región no los tenemos todos, menos las sales de fierro. No sé si en Argentina hay ya sales de fierro. El problema con ello es esto: tamaño, sabor, el número de comprimidos que tiene que tomar el enfermo, y que uno puede prescribir lo que quiera, pero una cosa es lo que prescriba uno y la cosa es lo que toma el enfermo, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a ver que todos bajan el fósforo, ¿ya? En los primeros bajan todo el fósforo, pero no llegan a lo que queremos como la guía recomienda, ¿ya? Y es porque la capacidad quelante de fósforo que tienen los compuestos, esto y Doguirda los pone muy bien, no alcanzan a cubrir 300, 400 miligramos al día en sus dosis máximas recomendadas, ¿ya? ¿Qué pasa con las sales de fierro? El citrato férrico, que es como matar dos pájaros de un tiro porque permite quelar fósforo y aportar fierro. Ustedes pueden, aquí se compara con el gold standard, que es sevelamer. El citrato férrico sí logra un efecto similar al sevelamer y permite que aumente la ferritina, ¿ya? Es decir, para enfermos que están deficitarios de fierro parecía ser una buena cosa. Y eso lo probaron los japoneses en este estudio, donde evaluaron el citrato férrico con los otros quelantes. ¿Y qué observaron al cabo del tiempo? Uno, que los pacientes que usaban citrato férrico redujeron la dosis de eritropoyetina. En el otro grupo, en cambio de quelante, tuvieron que aumentar la eritropoyetina. Y la dosis acumulada de fierro fue 1/3 en el grupo con citrato férrico que en el grupo que usaron los otros quelantes. Pero si yo tengo la ferritina bien y no quiero que la aumente, ¿qué hago? Bueno, uso este que tiene un nombre tan complejo, sucroférrico oxidrate, Belforo mejor, ¿ya? Que el estudio básicamente de Jürgen Flege, ¿verdad? Con más de 1000 pacientes, ¿eh? La mayor parte de ellos siguen en hemodiálisis, donde se ve que el efecto es similar al de sevelamer, que es el gold estándar. Es igual el efecto, muy bien. Pero ¿cuál es la gran diferencia para mí? Esta, que para ese efecto tú tienes que tomar 8 o 9 comprimidos de sevelamer y con el sucro férrico solamente 3 tabletas y con una muy buena disolubilidad. Los efectos gastrointestinales en los dos grupos fueron similares, ¿ya? Este es el estudio controlado, que siempre son mucho más fáciles porque está todo controlado. Pero esto en el mundo real. Y en el mundo real, en Europa, sí se mostró que la diarrea es un efecto también de sucro férrico, pero muy leve y al comienzo del tratamiento. Muy leve, no implicó mala adherencia. Ven al lado, la adherencia es espectacular. Muy buena adherencia los celestes y buena adherencia los rosaditos, ¿ya? Y tienen muy buena adherencia. Básicamente porque son pocas las pastillas. Y con respecto a la ferritina, se mantuvo estable, no hubo aumento, ¿ya? Y la efectividad, vean ustedes, como el 60% logra tener fosfato menos de 5.5 y un poco más de un tercio logra tener fosfato menos de 4.5. Así que pareciera ser una buena alternativa. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de usarlo, a que la región no ha llegado, ¿ya? ¿Qué pasa con la dieta baja en fosfato? Sabemos la biodigestibilidad del fosfato. El fosfato inorgánico se absorbe 90-95%. Y del fosfato orgánico, la carne animal tiene una mayor digestibilidad del fosfato de absorción que si la proteína proviene de las plantas, del origen vegetal. Y eso lo demostró Charmot en este estudio fantástico que usó, donde dio una dieta que era contenido de fósforo era similar, sin embargo, la fuente de fosfato provenía en uno más bien de proteína animal y en el otro grupo de proteína vegetal. Y el contenido de fósforo es similar. Sin embargo, la diferencia fue la fuente de donde provenía, ¿ya? E incluso, eso fue el diseño, y en la práctica incluso fue un poco mayor la cantidad de fosfato en la dieta vegetal. ¿Y qué vieron ellos? Que comieron las proteínas animales, al final del estudio el fosfato sérico aumentó. En cambio, los que comieron dieta vegetariana, estoy en Argentina, me acabo de dar cuenta, el fosfato disminuyó, ¿ya? Así que pareciera ser verdad que tenemos que avisar a nuestros enfermos. El problema es este,
que en la dieta habitual occidental, por lo menos en Estados Unidos, la mayor parte de la fuente de alimentos proviene de animal y gran parte del fosfato es de aditivos, ¿ya? Así que los que no estuvieron en la conferencia a mediodía porque fueron a esto, este es el contenido de fósforo que se comieron en cada esto, ¿ya? Ahora, digo, yo puedo comer eso porque tengo riñones buenos. El doctor Kanata mostró en la mañana cómo el fósforo, ¿cierto?, en pacientes con insuficiencia renal producía disminución de la cortical. Este es un estudio en animales con función renal normal, el estudio Gutiérrez. Y vean ustedes cómo dar una dieta alta en fósforo, cómo adelgaza la corteza del hueso cortical y disminuye el hueso trabecular. O sea que el fósforo sigue siendo malo, ¿ya? En conclusión, el desafío es cómo logramos poder reducir, porque el enfermo tiene que comer. Entonces, ¿cómo logramos mejorar esto disminuyendo lo que no logramos hacer con la diálisis que estamos haciendo en estos momentos, ni con los quelantes o captores de fósforo que estamos usando? Y entonces favorecemos proteínas de origen vegetal, evitar alimentos procesados, favorecer la adherencia con captores de fósforo más eficientes. Y más eficiente, menos pastillas. Porque uno puede prescribir, pero no se lo va a tomar el enfermo. Y combinar a lo mejor el bloqueo del transportador de fósforo gastrointestinal transcelular con paracelular. Y diálisis obviamente más eficiente. Muchas gracias. Esto es de mi tierra y un mural de América Latina. Gracias. Muchas gracias, doctor Jara. Muchas gracias. Excelente conferencia. Bueno, a continuación, la doctora Adriana Peñalba, jefe de Servicio de Nefrología, Hospital Ángel Padilla de la provincia de Tucumán, Argentina, directora médica de Red Dial Sede Sarmiento, Tucumán, Argentina, e integrante del Grupo de Trabajo de Metabolismo Óseo Mineral de la Sociedad Argentina de Nefrología. Adri. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador y a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología el haberme invitado a participar en este evento. Bueno, mi charla va a estar dividida en dos partes, es lo que es prediálisis, estadio 3-4 no diálisis, y luego cuál es el tratamiento en los pacientes en diálisis. Como ayer nos comentó Jorge, ya de estadios tempranos de la enfermedad renal crónica se producen alteraciones de marcadores del metabolismo óseo mineral, observándose primero tempranamente una disminución de cloto, seguidamente por un aumento del FGF23, una disminución de la vitamina D y del calcio y aumento de la PTH. Recién en estadios muy avanzados comienza a aumentar el fósforo sérico. Entonces tenemos una relación muy cercana entre el FGF23, bueno, no anda el puntero, la vitamina D y la PTH. ¿Cuáles son cómo progresa esta enfermedad a nivel de la glándula paratiroidea? Bueno, la misma primero sufre grados de hiperplasia, hipertrofia, lo cual conduce a una hiperplasia nodular que disminuye los receptores sensor del calcio, el receptor de FGF23, y entonces esto hace que nosotros, cuando queramos tratar estos pacientes debido a la disminución de receptores, no tengan respuesta al tratamiento médico. Todos conocemos las acciones sobre el metabolismo óseo mineral de la PTH, pero la misma también tiene un efecto sobre otros órganos y sistemas, e inclusive algunos lo denominan una toxina urémica, debido a que la misma produce, interviene en la función miocárdica, en el balance energético del cerebro, incluso se lo ha asociado con disminución cognitiva. Está asociada a hipertrofia del ventrículo izquierdo, a falla cardíaca, produce calcificación y está asociado con hipertensión arterial. A nivel de la médula ósea hay una disminución de la hematopoiesis y una disminución también de todo el sistema inmunológico, y también se le ha asociado que puede intervenir el metabolismo de lípidos, proteínas y grasas. Bueno,
¿Con qué frecuencia se determina estos marcadores bioquímicos, calcio, fósforo, PTH y vitamina D en la enfermedad renal crónica? Este es un estudio muy interesante porque incluyó 270.000 pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 3, 4 y 5. Y ahí ustedes pueden observar que la PTH se dosa en menos del 50% de los pacientes y la vitamina D en menos del 40% de los pacientes, siendo que en estos estadios ya tenemos alteraciones de PTH que van por encima de 70, inclusive llegan a 300, y vitamina D que pueden estar en valores de deficiencia e insuficiencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nos estamos perdiendo una oportunidad importante, digamos, de detectar y comenzar un tratamiento precoz de la enfermedad del metabolismo óseo mineral. ¿Qué nos han dicho las guías a lo largo de los años, desde el 2003 a el 2017, sobre el tratamiento del hiperparatiroidismo en estadio 3, 4, 5 no diálisis? Kadoki en el 2003 nos decía que podíamos tratarlo con vitamina D activa, calcitriol, calcifidiol o doxarcalciferol cuando los niveles de vitamina D estuvieran por encima de 30. Directamente en el 2009, KDIGO nos dice que los pacientes con hiperpara en esos estadios debemos tratarlo con vitamina D activa. Y recientemente, en el 2017, nos dice que debemos utilizar calcitriol o análogos, no se debe hacer en forma rutinaria y que se debe, digamos, dosar el calcio y el fósforo en estos pacientes, sobre todo porque pueden producir hipercalcemia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Bueno, en este mismo estudio, como ustedes pueden ver, solo el 1% de pacientes con enfermedad estadio 3 eran tratados con vitamina D activa, el 7% estadio 4 y solo el 28% de enfermos estadio 5 con enfermedad renal crónica. Fue mucho más frecuente el tratamiento con vitamina D activa, llegando en el estadio 5 no diálisis a estar tratados el 50% de los pacientes. Bueno, lo que sí sabemos de todos los metaanálisis es que efectivamente cuando en estadio 3, 4 y 5 no diálisis tratamos los pacientes con vitamina D activa, es efectiva para bajar la PTH. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos una alta frecuencia de hipercalcemia. Cuando se trata en estos estadios con vitamina D activa, los pacientes tienen un riesgo, una probabilidad de desarrollar hipercalcemia 7 veces mayor que aquellos que reciben placebo. Este es un estudio, quizás es uno de los más importantes, que se hizo con paricalcitol en prediálisis, primo y ópera, en el cual también vieron una frecuencia elevada de hipercalcemia. Entonces, tenemos que hablar de la vitamina D nativa. La vitamina D nativa vamos a referirnos a la nutricional, cole y ergocalciferol. Vamos a referirnos a la vitamina D como prohormona, que es el calcifidiol, y como acabamos de ver, la vitamina D activa, calcitriol y análogos, que ya la describimos. Quiero que presten atención a dos cositas, que es cuáles son las enzimas que degradan la 25-hidroxi y la 1,25, porque eso también puede llegar a ser unos hallazgos en el tratamiento de estos pacientes. Nos vamos a referir a vitamina A, ergo y colecalciferol y las distintas guías que nos dicen, incluida la nuestra, que la dosis de los pacientes que tienen insuficiencia o deficiencia cuando tienen un nivel por debajo de 30 deben ser tratados a una dosis de población general. Bueno, este metaanálisis en el cual evalúa el ergo y el colecalciferol, los estudios son contradictorios, algunos lograron bajar la PTH y otros no, y probablemente la conclusión sea que si bien aumenta la 25-hidroxi en niveles aceptables, pero con estos niveles no se logra disminuir los niveles de PTH. Entonces, bueno, ¿qué vamos a seguir? La prohormona, como les dije, que es el calcifidiol, y es lo que les quiero mostrar ahora.
no anda. A ver, la anterior ni la posterior. Ajá. No pasa. No pasa. Sí, ahí está. No pasa. ¿No tenés otro? Ahí está. Bueno, entonces tenemos dos tipos de calcifidiol. Tenemos un calcifidiol de liberación rápida y uno de liberación lenta. Yo me voy a referir al de liberación lenta, en el cual tenemos pacientes tratados con estadio 3 y 4 versus placebo. Y entonces se observó, como ven en la primera gráfica de la izquierda, que a los 3 meses hay una elevación importante de la 25-hidroxi, pero que es aún superior a los 6 meses de tratamiento. ¿Qué sucede con el calcitriol o la 1,25 vitamina D? También aumenta primero a los 3 meses, pero más considerablemente a los 6 meses, y la disminución de PTH se logra, digamos, con estos niveles muy elevados de 25-hidroxi y de 1,25. Y les decía que debían fijarse tanto en las enzimas, porque se ha detectado que no solo hay digamos, la conversión de la enzima 1-alfa-hidroxilasa en el riñón, sino que existe en otros tejidos. Y probablemente, digamos, al alcanzar niveles más elevados de 25-hidroxi, la hidroxilación se va a hacer parcialmente en el riñón y también en otros órganos. A medida que aumentamos la dosis de calcifidiol de liberación lenta, la disminución de PTH es superior. Y acá esto es lo interesante. ¿A qué niveles de 25-hidroxi nosotros logramos que aumente la vitamina D activa y disminuya la PTH? Entonces se vio que entre 40 y 60 nanogramos por mililitro se produce una disminución de la PTH, y lo mismo sucede con el aumento de la 25-hidroxi. Entonces, por lo menos es como que tenemos que cambiar el objetivo y el paradigma. Si bien tenemos que tratar los pacientes que tengan por debajo de 30 nanogramos con vitamina D nativa, para lograr algún efecto sobre la PTH debemos tener por lo menos niveles de 50 para lograr de esa manera aumentar la 1,25 y disminuir la PTH. Por lo tanto, la corrección de 25-hidroxi por encima de 50 en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3 y 4 disminuye la PTH y los marcadores de turnover óseo sin generar hipercalcemia. ¿Dónde estamos parados ahora? ¿Qué emergentes desafíos podemos tener en el manejo del hiperpara en estos pacientes estadio 3-4 y no diálisis? Bueno, como vimos, la elevación de la PTH se manifiesta frecuentemente en la enfermedad renal crónica. Eso contribuye a la mortalidad de los pacientes. Que la insuficiencia de vitamina D está obviamente vinculada con el aumento de PTH. Y los desafíos que tenemos, que es aplicando las recomendaciones, hacer un monitoreo temprano y regular de la PTH en la enfermedad renal crónica y una corrección de la deficiencia de vitamina D. Lo que no sabemos todavía y no podemos dar respuesta es qué nivel es óptimo en los pacientes de estadio 3, 4 y 5 no diálisis de PTH y de 25-hidroxi. Por lo tanto, estos nuevos enfoques creo que nos producen, digamos, nuevas oportunidades terapéuticas. Perdón, me voy a tomar agua. Sí. Bueno, entonces, ¿cuáles son las drogas que tenemos? Tenemos la vitamina D nutricional, Ergo y Cole, que aumenta el 25, disminuye la PTH y no tiene efecto sobre el calcio y el fósforo y no tiene efecto sobre el FGF23.
el calcifidiol, al igual que la 25-hidroxi, pero que es mucho más efectivo. La vitamina D y análogo efectivamente disminuye la PTH, pero aumenta mucho el calcio y el fósforo y aumenta el FGF23, lo cual va a hacer, digamos, un efecto contrario en la 1,25. Por lo tanto, el tratamiento ideal deberíamos tener una 25-hidroxi que disminuya solamente la PTH. Bueno, esto sería lo que pensaríamos si tenemos un paciente con vitamina D más de 30 y calcio, fósforo y PTH en rango, no hay que hacer tratamiento. Si tenemos menos de 30 y calcio, fósforo y PTH en rango, vitamina D nativa. Y aquí viene, digamos, como lo nuevo, lo que tenemos que pensar, en qué niveles, digamos, tenemos que tener nosotros en Argentina no tenemos calcifidiol, pero sí creo que el paradigma sería cambiar, dar más dosis de ergo y cole para lograr de esta manera la disminución de la PTH. Solamente cuando no se logra este descenso hay que agregar una vitamina D activa. Bueno, pero el paciente evoluciona y en algún momento llega a diálisis y así vemos este estudio de múltiples países en el cual en el momento de diálisis entre el 9 al 25% de los pacientes tienen PTH mayor de 600. Y lo que es importante es que esos pacientes que ingresaron con más de 600 de PTH al año tenían más de 600 de PTH. ¿Qué es lo que nos pasó aquí en la Argentina de este estudio que hicimos de casi 5.000 pacientes? El 40% de estos pacientes tenían PTH más de 600 y el 16% tenían más de 1.000. Por lo tanto, lo que debemos pensar es que el hiperparatiroidismo en algún momento fue leve y perdimos la oportunidad de tratarlo. Este es el registro argentino del año 2002, en el cual a mí me produjo un fuerte impacto, no solo por la cantidad de pacientes con PTH mayor de 600, que llegaba al 25%, sino que 3 de cada 10 pacientes con PTH mayor de 600 no reciben tratamiento ni con calcimimético ni con vitamina D. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de los pacientes en diálisis? Bueno, los quelantes de fósforo, la vitamina D activa y los calcimiméticos. No me voy a referir a los quelantes porque ya fue extensamente desarrollado por el doctor Jara. Y entonces, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo de PTH en los pacientes en diálisis? Nuestras guías coinciden con las guías CADIGO. Este es un trabajo que hicimos en hiperpara severo con paricalcitol, en el cual a los 3 meses logramos disminuir más del 30% de PTH. En los metaanálisis, tanto calcitriol como análogos son efectivos para disminuir la PTH, pero a favor de los análogos es que tienen menos calcio y fósforo en el tratamiento. Luego tenemos los calcimiméticos. Este es un estudio que también hizo nuestro grupo en el año 2015, en el cual vimos que a los 6 meses los pacientes llegaban a objetivo de PTH, que es lo que recomiendan nuestras guías. EVOL, que fue creo que el estudio más importante que se hizo sobre Cinacalcet, no logró demostrar que tuvieran menos mortalidad cardiovascular. Y hace no demasiado tiempo en nuestro país ya disponemos del etelcalcetide. Cuando comparamos Cinacalcet con etelcalcetide, los dos descienden. La PTH es un poquito más efectivo en el descenso, 50% de PTH etelcalcetide versus Cinacalcet. Y la hipocalcemia es un poco mayor en los pacientes que reciben etelcalcetide. Este es un estudio que me pareció interesante porque uno de los problemas que tiene el Cinacalcet es la adherencia al tratamiento por las alteraciones gastrointestinales que produce. Entonces dividieron los pacientes en adherentes y no adherentes y como hay que suspenderle una semana antes de comenzar con el etelcalcetide, el Cinacalcet, le dosaron la PTH. Y entonces vieron que los pacientes que no eran adherentes
la PTH, en los adherentes la PTH aumentó y cuando compararon el efecto sobre el etilcalcetide vieron que los dos disminuían la PTH, la calcemia era mayor en los no adherentes porque claro, antes no tomaban nada y la dosis de etilcalcetide fue mayor en el grupo no adherente. Cuanto más niveles de PTH, mayor dosis de etilcalcetide necesitamos. Y este es un estudio que fue presentado ahora por nuestro grupo en Argentina, en el cual incluimos 87 pacientes. Teníamos el 41% de pacientes que era etilcalcetide de novo y el 58% switchado desde Cinacalcet. La dosis de inicio fue de 15 miligramos por mililitro. La PTH basal fue de 1200, o sea, eran hiperpara muy severos. El 40% recibía vitamina D en forma concomitante y el 83% tenía quelantes del fósforo. Lo que observamos nosotros que a los 3 meses los pacientes redujeron más del 30% de los niveles de PTH, llegando a los 12 meses de tratamiento con una reducción del 58% de la PTH basal. Dividimos este grupo de pacientes en PTH menos de 1000 y más de 1000. Y entonces vimos que a lo largo de los 12 meses la PTH disminuyó, pero disminuyó mucho más en el grupo que tenía más de 1000 de PTH. En ese grupo la hipocalcemia fue un poco mayor y en ambos grupos disminuyeron los niveles de fósforo. Esto algo para tener en cuenta que cuando al etilcalcetide le agregamos vitamina D, la hipocalcemia es mucho menor cuando queremos solucionarlo con carbonato o acetato. Un nuevo calcimimético es el Evocalcet que se desarrolló en Japón y justamente se produjo una modificación en la molécula para poder disminuir los efectos gastrointestinales del Cinacalcet. Y entonces este estudio comparó el Evocalcet con Cinacalcet y fue tan efectivo con el Cinacalcet, pero sobre todo con muchos menos efectos colaterales. Lo importante es que siempre debemos combinar tratamiento, vitamina D con calcimimético para disminuir los efectos colaterales. Y otra cosa a tener en cuenta por los financiadores, si hay algunos por aquí, si bien tiene un mayor costo el paciente en drogas que tiene hiperpara secundario, también tiene mucho más hospitalizaciones, también tiene mucho más consulta externa, por lo tanto, los gastos totales son mucho más, pero por sobre todo tienen mucha menor sobrevida que aquellos pacientes que no tienen hiperpara. Y por último, el tratamiento, me pareció esto como interesante, la ablación por radiofrecuencia de glándula paratiroidea, compararon con paratiroidectomía subtotal y en el cual vieron que prácticamente encontraron los mismos efectos, la recidiva fue prácticamente igual y solo tuvieron una mayor frecuencia de lesión del recurrente. Y por último, cuando ya todo esto ha fracasado, la paratiroidectomía, este es un estudio que también hizo nuestro grupo de 256 pacientes, el 72% lo resolvió, tuvimos una persistencia del 20% y la recidiva de 8,3%. Fue exitosa y la técnica quirúrgica utilizada no estuvo en relación con los resultados. Lo que sí en Argentina al menos tenemos es dificultades en los centros que realicen paratiroidectomía y sobre todo el tiempo de demora y de espera que tengan estos pacientes. Bueno, las conclusiones de esto, en estadio 3 y 4 y no diálisis, el tratamiento del hiperparatiroidismo deben realizarse estas determinaciones, calcio, fósforo, 25, hidroxi, PTH, desde estadios muy tempranos. La deficiencia o insuficiencia deben ser tratadas con vitamina D nativa a dosis de la población general, pero en aquellos pacientes que tienen PTH elevada pueden ser tratados con vitamina D nativa, pero con una dosis que logren por lo menos 50 nanogramos por decilitro del nivel de 25 hidroxi. Y en países donde se dispone de la prohormona, el calcifidiol, parecería ser más efectivo para disminuir la PTH.
Si la PTH continúa elevada después de hacer todo esto, recién ahí podemos agregar una vitamina D activa. Y con respecto a los pacientes en diálisis, el tratamiento con vitamina D y análogos es efectivo, pero puede producir hipercalcemia e hiperfosfatemia. Los calcimiméticos pueden ser la primera línea de tratamiento en pacientes que lo presenten y se debe tener en cuenta que puede presentar trastornos gastrointestinales, lo que disminuye su adherencia. Y el etilcalcetide es muy efectivo para disminuir la PTH en hiperpara de moderado a severo, y los episodios de hipocalcemia son leves y condicionan una baja frecuencia, digamos, de supresión de la droga por esta causa. En pacientes resistentes al tratamiento médico se indica el tratamiento quirúrgico o la ablación por radiofrecuencia, pero se necesita de centros entrenados para que se obtengan buenos resultados con baja persistencia o recidiva. Y bueno, aquí les quise traer un poquito de Tucumán, estos son los cerros tucumanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por excelentes presentaciones. Como no tenemos tiempo y nos están apurando, vamos a hacer una pregunta para cada disertante. Así que, Armando, micrófono por ahí. Adriana, porque uno a veces se pregunta en prediálisis, ¿no? Esas paratormonas, lo que vos dijiste, ¿cuál es el valor al cual tenemos que corregirlo? No sabemos bien, usamos las viejas guías, ¿no? Las Heidoki, pero la pregunta es la siguiente. Uno piensa que la mortalidad es cardiovascular, ¿no? Y ahora recientemente se vio que la paratormona produce un aumento del gasto energético, parece que transforma las células grasas en grasa parda y eso aumenta el gasto metabólico. ¿Te parece que esa será, por lo menos en el DOPS mostraron que tienen pérdida de peso los que tienen el hiperpara más severo? No analizaron ahí masa muscular, si pierden masa muscular, pero ¿te parece que será ese el mecanismo? Sí, podría ser ese el mecanismo, e inclusive, digamos, post-paratiroidectomía, lo que uno ve es ganancia de peso de los pacientes y está muy relacionado, digamos, los valores como esta toxina urémica que se la considera y se la ha asociado con la sarcopenia. Nosotros, cuando le hacemos paratiroidectomía a los pacientes, previo y posterior, le tomamos fuerza muscular. Y es impresionante cómo mejora la fuerza muscular después de la paratiroidectomía. Así que ese es un dato clínico, digamos, que tiene un efecto, digamos, la PTH sobre la masa muscular y el sistema energético. Y la sobrevida, sí. Allá, por favor, el micrófono. Muchas gracias, felicitaciones por las pláticas. Quería saber si está indicado en algunos casos de vitamina, de sustitutos de la vitamina D, análogos y todo, el suplemento de calcio, y en cuáles está indicado. Todo depende de los niveles de calcemia, digamos, que vos tengas. Si tenés un calcio normal y una 25-hidroxi normal, no necesitas agregarle. Ahora, si tenés niveles bajos de calcio, que es, digamos, juntamente lo que se produce en estadios iniciales con disminución de vitamina D, podés tener dos caminos. Le agregás la vitamina D y ves qué sucede con el calcio, y a veces no es necesario. Y en el caso de que no lo logres, recién ahí agregar carbonato o acetato de calcio. Bueno, tenemos que cortar, así que si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, pueden preguntarle a los speakers afuera. Muchísimas gracias.